Eso debería estar en medio de nuestra familia. Hermanos, cuando una familia tiene a Dios y la palabra de Dios, es una familia bendecida. Es una familia distinta. A veces, hermanos, yo paso en lugares donde los padres maldicen a sus hijos, donde los padres usan palabras fuertes para llamar la atención de sus hijos. Sin embargo, Dios nos muestra que si nosotros enseñamos a nuestros hijos aquellos que la palabra de Dios contiene, estos niños serán niños bendecidos en el futuro. Este hogar será un hogar bendecido porque ahí reina la paz. Ahí el Señor es Dios, el Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios está en el corazón del padre de familia, Él ama a su esposa, Él dar la vida por ella. Dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, él dice que el marido debe amar a su esposa, que el marido debe se entregar por ella como Cristo se entregó, como Cristo amó y se entregó a la iglesia. Esa debe ser la función del jefe de familia: protección, bendición. Y cuando la mamá vea, los hijos vean, ellos serán imitadores de ese jefe de familia. Hermanos, nosotros podemos trabajar, podemos dar a nuestros hijos una buena universidad. Como los peruanos son muy interesados aquí, yo veo que hay padres que sacan la mugre para que sus hijos tengan una buena formación. Pero he visto familias de cristianos en que los padres lo hacen eso, pero no inculcan en sus hijos el valor de ser un cristiano, la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Esta función es nuestra, padres de familia. No es del pastor, no es del cura, no es del sacerdote, porque el sacerdote en tu casa es tú como padre de familia. Es tú quien va a colocar orden ahí. Es tú quien va a tratar de inculcar en esos muchachos quién es Dios. La Biblia nos dice, querido, que esos mandamientos de Dios deberían estar en nosotros y nosotros en plena comunión con Dios. Para que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, es necesario dedicación a una vida de lectura de la palabra de Dios. Y oración acompaña también. Eso es comunión con Dios. Busque la presencia de Dios en su casa, orando y meditando en las Escrituras. Haga de su hogar un hogar de loor y bendición. Haga de su casa un altar de Dios, un lugar donde la presencia de Dios habita. Ahí no hay, queridos, división. Ahí no hay malas palabras, ahí no hay malos tratos. Ahí el esposo sabe tratar a la esposa y la esposa sabe tratar al esposo. Ahí el esposo sabe tratar a los hijos y los hijos saben tratar a los padres. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de la Biblia y de Dios. De la Biblia y de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo yo podré enseñar si yo mismo no conozco? ¿Cómo yo podré enseñar si yo solo absorbo aquello que el pastor de domingo en domingo está aquí tratando conmigo? Yo debo ser alguien curioso. Yo debo ser alguien como los bereanos, que cuando Pablo estaba predicando, ellos estaban ahí conferindo para ver si lo que él hablaba estaba de acuerdo a lo que decía la Biblia. Yo me acuerdo que en los primeros días de mi fe, cuando los pastores estaban predicando y predicaban y a veces yo no sabía dónde se ubicaba la historia, yo con mi lapicero apuntaba en mi cuaderno. Hoy, en los días de hoy, hermanos, nosotros no vemos ni siquiera un hermano traer un lapicero para apuntar un texto en la Biblia. Es más, hay gente que ni siquiera más trae la Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Porque
De repente ya están usando su celular y dicen, no, yo estoy llevando en mi celular mi Biblia. Pero es importante tener una Biblia física. Es importante ese contacto con tu Biblia física. Por lo tanto, queridos, ¿cómo yo voy a transmitir algo que yo no sé? Ya pensó, si yo me paro aquí como pastor de ustedes y comienzo a hablar de algo que yo no tengo conocimiento, ¿será que ustedes podrían aprender alguna cosa? Por supuesto que no. Por lo tanto, es el deber del padre de familia conocer a Dios, tener una relación con Dios, para luego también tratar de decir a sus hijos que tenga esta relación. Amén. Por lo tanto, queridos, una de las funciones del sacerdote es la intercesión, orar por el pueblo, es la rutina de un sacerdote. Por eso la vida devocional es imprescindible para el sacerdocio familiar. Esta vida de oración es imprescindible. Dice la Biblia en Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El papel del sacerdote es vivir para el pueblo. Él debe interceder por el pueblo. ¿Cómo era el sacerdote en el Antiguo Testamento? Él todos los años debería ir al lugar santísimo. Este sacerdote debería ofrecer sacrificio primeramente por él, por sus pecados, porque a veces nosotros pensamos que por estar aquí, por ser el pastor, es un hombre perfecto. No, el pastor no es un hombre perfecto. La Biblia nos dice en Hebreos que el único que fue un sacerdote perfecto fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Después todos los hombres vinieron con fallas. Estos mismos hombres que intercedían por el pueblo también deberían interceder por ellos mismos, por sus fallas, por sus debilidades. Ellos entonces ofrecían sacrificios por sus pecados. Luego de haber ofrecido sacrificio por sus pecados, ellos intercedían por el pueblo junto a Dios. Iban ellos al lugar santísimo. Dice la Biblia y algunos historiadores que era amarrada una soga en el pie del sacerdote. Y ese sacerdote se vestía con una ropa que habían como campanas en su ropa. Porque a medida que él caminaba en el lugar santísimo, la gente estaba escuchando y decía, todavía está vivo el sacerdote. Dios está recibiendo el sacrificio por nuestros pecados. Una vez que dejaba de sonar la campana, ellos entendían afuera, hermano Guillermo, que ya había muerto el sacerdote por causa de sus pecados o por causa de los pecados del pueblo. Entonces con esa soga ellos jalaban el cuerpo del sacerdote del lugar santísimo, porque para entrar en el lugar santísimo era necesario un ritual de purificación. Por eso la Biblia dice que cuando Dios llama a alguien, Él dice, santificaos como yo, el Señor, soy santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellos que se acercan a Dios, ellos deben dejar la mentira, deben dejar el pecado, deben dejar de robar, deben dejar de hacer todo lo malo, porque Dios es santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, sin la santificación nadie verá al Señor. Es imposible que alguien vea al Señor si no busca santificar su vida. Por eso, queridos, nosotros debemos en el hogar no tan solo hacer cosas o rituales. A ver, hijo, vamos todos aquí a leer la Biblia. No, es tratar de enseñarle, porque existe una comunión conmigo y Dios. Y luego yo debo desear esta comunión que yo vivo para mis hijos. ¿Por qué, hermanos? Existen tantos hogares destruidos hoy. ¿Por qué existen tantas familias en que los hijos están sumergidos en las drogas?
¿Por qué existen tantos hogares donde el padre ya no ama más la mamá? Las familias cada uno van para su lado y esta familia acaba siendo destruida. Porque no existe más estos mandamientos que Dios está estableciendo, que debemos transmitir de generación en generación. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi abuelita todavía vive, 87 años tiene. Y ella nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos estábamos nosotros chiquitos en la escuela bíblica, en la noche en el culto. A veces habían varios niños dormidos ahí, yo estaba de entre ellos, pero mi abuela seguía llevando. ¿Por qué? Con la finalidad de que yo fuera instruido en los caminos del Señor. Por lo tanto, dice la Biblia en Lucas 6:45, que nosotros no podemos estar haciendo las cosas solamente como ritual. Es preciso realmente ser de manera íntegra alguien que vive con Dios. Si tu corazón y tu alma estuvieran llenos de la presencia de Dios, luego eso será transmitido para tu familia. Sé realmente. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del malo tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno el corazón del hombre, sale por su boca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de Dios o está lleno de rencor, lleno de odio, lleno de cólera, lleno de amargura, lleno de tantas cosas malas? La Biblia dice: de lo que está lleno el corazón, habla la boca. A veces nosotros vemos tantas personas amargadas, ¿verdad? A veces yo me quedo mirando en mi calle, hay una señora que los niños están jugando ahí, ella está en la puerta queriendo que los niños dejen de jugar. ¿Por qué, hermanos? Si los niños están se divirtiendo ahí, ¿qué tiene ella que está diciendo algo a estos niños? A veces porque el corazón está lleno de cosas de tanta amargura, ¿verdad? Está amargada, ¿por qué? Porque a veces el esposo es abusivo, llega borracho en la casa, le pega, le grita con sus hijos. Y ella va acumulando todo ese sentimiento en su corazón. Y uno no puede contener con todo eso, ¿verdad? Esa toxina que existe debe ser expulsada de alguna manera. Nosotros los cristianos sabemos expulsar, doblamos nuestra rodilla y contamos todo a Dios, porque la Biblia nos dice: echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia nos enseña que debemos doblar nuestras rodillas y todo aquel que nos aflige, todo aquello debemos contar a Dios, porque Él cuida de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, y no dejará que se llene nuestro corazón de cosas malas, más de cosas buenas. Pablo dice, escribiendo a los filipenses en el capítulo 3 y versículo de número 8, si no me equivoco, es 4:8. Pensando en las cosas de arriba, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud en esto pensad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pensando en las cosas de arriba, nosotros vamos a llenar nuestro corazón de estas cosas. Entonces, queridos, se llene la palabra de Dios hasta transbordar en tu vida, sobre tu familia. Ser sacerdote de la familia es vivir en plena comunión con Dios. Y yo ya les mostré el camino de gozar de comunión con Dios. El texto dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes,
cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra.